como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Lea conmigo el siguiente versículo. Él creyó, esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Yo quiero que volvamos a repetir la lectura de los últimos dos versículos, 18 y 19. Y di conmigo, si lo puedes leer en voz alta, él creyó esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Perdón, así será tú. Versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Algo que resalta aquí en este versículo es una palabra muy clave en estos pasajes. Y esa palabra clave es esperanza. Dice que él no se debilitó al ver su cuerpo medio muerto, de casi 100 años, y ver la esterilidad de la matriz de Sara. Él no se debilitó, sino todo lo contrario, tuvo esperanza en la promesa que se le había dicho, que él iba a ser padre de mucha gente, de multitudes de gente. Es decir, que él veía el estado físico en el que él se encontraba. Él veía las circunstancias que no le eran muy favorables. Él decía, mi cuerpo es ya de 100 años. Sara es estéril. Sin embargo, hay una palabra que Dios me dio. Hace muchos años Él me dijo que yo iba a ser padre de multitudes de gentes. Y en esa palabra se sostuvo Abraham en los tiempos de dificultad de su vida. En ese tiempo, Abraham siempre confió en la promesa de Dios. Cuando él veía su cuerpo medio muerto, él decía, hay una palabra que Dios me dio. Cuando él veía que estaba completamente estéril, que quizás, vamos a pensar así, iba médico tras médico, pues vamos a imaginarnos eso, y los resultados eran siempre negativos, él decía, hay una esperanza. Hay una palabra de promesa. Y en esa palabra de promesa, yo espero en Dios. La palabra esperanza en la Biblia se mencionan un promedio de 130 veces. En el latín, la palabra esperanza significa esperar. No hay mucho cambio. En el hebreo significa cordón que une. Y al ratito vamos a ir acomodando estas cosas. Cordón que une. En sí, esperanza es la expectativa de lo que se espera que sea favorable a mi vida. La esperanza tiene que ver con lo que yo he recibido de parte de Dios en su palabra, en su promesa. En el libro de Job, capítulo 11, versículo 16 al versículo 19, dice la palabra de Dios, y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como aguas que pasaron. Fíjense, y olvidarás tu miseria, olvidarás el tiempo que pasaste, aquel momento tan difícil en tu vida. Dice, o te acordarás de ella como de aguas que ¿qué? Que pasaron. Algo que sucedió y que pasó y que dijo, wow, o sea, qué difícil fue en ese tiempo, pero bendito sea Dios, que en todo ese tiempo Dios se manifestó en su amor, en su misericordia, y yo me mantuve fiel a la esperanza de que algo favorable vendría en mi vida. Versículo siguiente. Dice el versículo 17, la vida
te será más. ¿Cuánto dicen amén? La vida te será más clara que el mediodía. ¿Cuántas veces ven nubarrones en su vida? Hay algunos que vemos ciclones, tempestades, tormentas, ¿verdad que sí? Si está muy alto el audio, le dicen, bájale, pastor, ¿vale? Pero es que tomé hoy un medicamento que acelera mucho, la vitamina. ¿Sí? La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Hay veces, hermanos amados, que pasamos por días difíciles, ¿verdad que sí? Ay, por tiempos de nubarrones, por tiempos de oscuridad, donde no sabemos nada que hacer en nuestra vida. Pero él dice el versículo siguiente, tendrás confianza porque hay, ¿qué? Di conmigo esperanza. Mirarás alrededor y no necesitarás de diazepam o de un clonazepam, sino dormirás, ¿qué? Seguro. ¿Cuántos quisieran dormir así? No, ustedes tienen la esperanza por los suelos, entonces. ¿Cuántos quisieran dormir seguros? Decía, yo me duermo tranquilo porque sé que mañana un día será favorable para mí. ¿Verdad que sí? Miren el versículo siguiente. Hablando de Job. Ustedes recuerdan la vida de Job, ¿verdad? Todo lo que pasó Job. Y miren lo que se está diciendo en este versículo. Dice, te acostarás. ¿Qué dice el versículo siguiente? Te acostarás y no habrá quien te espante. Y muchos suplicarán tú. ¡Ay, wow! Qué bendición es dormir tranquilos, sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas en nuestra vida. Pero miren qué palabras tan hermosas, ¿verdad? Dice, te acordarás de ella como aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía. Tendrás confianza porque hay esperanza en la promesa de Dios. Y te vas a acostar tranquilo, confiando en que todo estará bien. Nada te espantará, nada te quitará tu sueño. Porque tú estás esperando la promesa de Dios. Aunque tú pudieras ver que las circunstancias se acrecentan, tu fe está puesta en Dios. La Biblia también nos habla en el libro de Salmos, capítulo 27, versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es ¿qué? La fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Jehová es mi luz y mi salvación. Él es la luz que guía mis pasos. Él es la luz que guía mi camino. Él es la luz que conduce mi caminar todos los días. ¿Por qué voy a temer si Él es mi fortaleza, Él es en mi vida? ¿Por qué me debo de atemorizar? Si es Dios quien guía mi camino y mis pasos en esta vida. Fíjense, si leemos otro pasaje en la Biblia, Romanos capítulo 8, versículo 24 al 25. Dice la palabra de Dios de esta manera, en Romanos 8, 24 al 25. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Versículo siguiente. Pero si esperamos lo que no ¿qué? Vemos, con paciencia, di conmigo paciencia, lo aguardamos. Es decir, con paciencia lo esperamos. Lo esperamos. Versículo siguiente, el 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Es decir, el Espíritu Santo nos ayuda a interceder, a orar conforme a la palabra de Dios, y esa esperanza que hay en la palabra de Dios es la que nos mantiene firmes en nuestra vida, que nos da la esperanza de que algo mejor está por venir, de que algo mejor sucederá el día de mañana. Pero tú quizás me puedas decir: oiga, pero es que tuve esta pérdida familiar, ¿cómo me dice usted que algo mejor vendrá? Pues algo mejor vendrá, porque todo tiene un propósito de parte de Dios. No hay nada que se le escape a la voluntad de Dios. No hay nada. Todo tiene un propósito, todo tiene una finalidad, pero hay que esperar en la promesa de Dios. Él sabrá por qué o para qué fueron las cosas. Jamás, nunca quizás sepamos nosotros aquí en la tierra por qué fue la razón, pero de que algo estoy seguro, de que es un plan y un propósito divino, eterno detrás de todo esto, seguramente sí. Seguramente sí. La esperanza, amados hermanos, tiene que ver con ese cordón con el que nos sostenemos. No sé si ustedes en alguna ocasión han visto una persona que está a punto de caer y se sostiene de un cordón. Él tiene esperanza de regresar al piso donde se cayó o al lugar más seguro. Y se sostiene de ese cordón y no se suelta de él porque espera que alguien venga a su rescate. Esa esperanza es como si nosotros nos sujetáramos de ese cordón todos los días y esperando que algo suceda en nuestra vida. El día que nos soltamos de ese cordón es lo contrario a la esperanza. Entra una desesperanza en nuestra vida. Entra una desesperanza en nuestro corazón. Y hay tres partes muy importantes en la vida de un cristiano. O sea, es decir, hay tres consideraciones o cualidades que tiene que tener un cristiano. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 13. Allá adelantito está la carta a los Corintios. 13:13. Y ahora dice, permanecen primero, ¿qué? La fe. Luego, la esperanza. Y luego, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Tres cualidades en la vida de un cristiano: la fe, la esperanza y el amor. Hoy vamos a hablar acerca de la esperanza. Esa parte tan importante en la vida de un cristiano que tiene que saber esperar las promesas de Dios en su vida. Hay veces nosotros nos podemos encontrar como se encontraba aquel hombre en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 18. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, en el versículo 18, yo se los voy a leer en la Nueva Traducción del Lenguaje Actual. Quizás tú tengas tu Biblia en la 60, está bien, pero yo te la voy a leer en el Lenguaje Actual. Dice el versículo 18 de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 18. Me parece que de Dios ya no puedo esperar nada. Versículo 19. Los más tristes recuerdos me llenan de amargura. Siempre los tengo presentes y eso me quita el ánimo. Hay veces nos encontramos como este hombre, como el libro de Lamentaciones. Hay veces el ánimo se nos fue, la esperanza se nos fue y pareciera que Dios ya no puede hacer nada en ese tiempo. Versículo 21. Pero también me acuerdo de algo que me da esperanza. En medio de esa confusión que tengo, hay algo que todavía viene a mi mente. Hay una esperanza en el porvenir. Dice el versículo 22, sé que no hemos sido consumidos porque Dios nos tiene compasión. Este hombre empieza a reconsiderar algo. Dice, sé que si no hemos sido consumidos es porque Dios nos tiene compasión.
También sé que cada mañana se renuevan su gran amor y su fidelidad. Versículo 24, por eso digo que en Él confío. Dios es todo para mí. En medio de mi confusión, en medio de mi quebranto, en medio de mi situación, yo recuerdo que hay una esperanza. Si bien puedo en mi mente confundirme y decir, creo que ya no hay nada que hacer, Dios no puede hacer nada ya. Tal vez eso que yo pienso y que creo que ya no hay nada que hacer viene y me desanima, me desalienta. Pero inmediatamente hay algo que me recuerda que hay una palabra, hay una promesa que Dios me dio. Y en esa promesa yo me sostengo. En esa promesa yo me confío. Amado hermano, tú y yo no somos los únicos que pasamos por momentos complicados en la vida. Hubieron hombres en la Biblia, como en el libro de Lamentaciones, que pasaron estas situaciones también. Pero que ellos inmediatamente actuaron y dijeron, hay una esperanza, hay un porvenir mejor. Hay algo que tiene que venir de parte de Dios. Y en Él yo me sostengo, en Él yo me levanto. Lo que había pasado con este pueblo en el libro de Lamentaciones es que ellos se habían apartado de Dios. Si tú lees Lamentaciones capítulo 3, versículo 40, había un gran problema en esta generación, en este pueblo. Dice ahí este versículo, Lamentaciones 3:40. Rápidamente, si vamos ahí, por favor. Lamentaciones capítulo 3. Espérenme, déjenme tomar tanta agua. ¿Ya lo tienen? Lamentaciones 3, versículo 40. Dice, escudriñemos nuestros caminos. Es decir, analicemos bien la senda de nuestros pasos y busquemos y, ¿qué dice? Volvamos a Dios. Volvamos a Jehová. Volvamos a buscar al Dios. Esta nación se había apartado de Dios. Esta nación se había olvidado de Dios. Y hubieron años de cautiverio. Hubieron años donde estuvieron prisioneros por mucho tiempo. Ustedes recordarán que estuvieron mucho tiempo cautivos en Babilonia. Y cuando tú y yo leemos en el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 12, nos vamos a encontrar con un pasaje sumamente interesante. Y este pasaje tiene que ver con el tema de la enseñanza de esta mañana. Dice versículo 12 del capítulo 9 del libro de Zacarías, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Volveos. Lamentaciones dice, regrésense a Dios, porque han actuado mal en su vida. Y Zacarías juntamente con Ageo, que fueron contemporáneos en ese tiempo tan complicado que vivió la nación de Israel, llega una palabra del profeta Zacarías y les dice, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Oh prisioneros de esperanza. Zacarías significa Jehová se ha acordado, o el Señor se ha hecho memoria. Zacarías fue ese hombre contemporáneo que vio ese tiempo tan difícil del pueblo de Israel. Y cuando estos hombres regresaban a su ciudad, vieron todo destruido, vieron todo en ruinas, todo acabado. Y quizás pudieran haberse expresado como el libro de Lamentaciones, ¿y ahora qué vamos a hacer? Nuestra ciudad está destruida. Nuestro pueblo está consumido. No hay más que hacer en este mundo. Y Dios le manda una palabra a este pueblo por medio de Zacarías y le dice, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Yo quiero que tú voltees a tu familiar, a tu amigo y dile, tú eres un prisionero de esperanza. Aunque tú no lo creas,
Aunque te cueste creerlo, tú eres un prisionero de esperanza. Y ahorita tú entenderás por qué la palabra prisionero. Porque esperanza lo entendemos perfectamente bien. Pero ¿por qué prisioneros? Esta palabra, volveos a la fortaleza, me habla de varias cosas. Primero nos habla de volvernos a Dios, de regresarnos a Dios. Si por alguna causa, algún motivo, alguna situación nos alejamos, hoy la palabra de Dios es regresa a Dios, vuélvete a Dios. Pero la otra parte dice a la fortaleza. La palabra fortaleza significa un lugar seguro. Un lugar seguro. Un lugar donde podemos estar completamente confiados de que nada ni nada nos hará daño estando ahí en ese lugar. Esa fortaleza tiene que ver con la protección. Esa fortaleza tiene que ver simple y sencillamente con ese lugar de refugio en donde anclamos nuestra esperanza, esperando la respuesta de Dios a nuestra situación. Y esa ancla de esperanza es la que nos debe de mover como cristianos, porque esa ancla tiene que referirse exactamente a lo que dice Hebreos capítulo 6, versículo 18 al versículo 19. En el libro de Hebreos tú vas a encontrar que la palabra esperanza tiene una relación con el ancla. Y dice la palabra de Dios en versículo 18, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos, dice, de la que esperanza puesta delante de nosotros. Versículos 19. La cual, di conmigo, tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Pero dice que la esperanza, la cual tenemos segura y que es firme como un ancla del alma. Es decir, que la esperanza tiene que ver con esa palabra ancla, que el ancla cuando tú la ves en una embarcación representa tres cosas. La primera, estabilidad. La segunda, confianza. Y la tercera, seguridad. Y cuando hablamos de fortaleza, estamos hablando de seguridad, de estabilidad, de confianza, de que cuando esa embarcación está anclada, no se va a mover, ni las aguas la harán que regrese a alta mar, porque está debidamente anclada. Y esa ancla del alma tiene que ver mucho con nuestra fe y nuestra confianza puesta en Dios. Y tú dices, bueno, ¿cómo puedo yo anclar mi alma en la esperanza? ¿Cómo puedo yo anclar mi alma en la situación que estoy viviendo? Yo te quiero hablar de tres anclas que puedes hoy utilizar en tu vida para que en los momentos cuando lleguen los nubarrones, tú puedas estar firme, estable, seguro, confiado de que hay una promesa de parte de Dios y que nada te moverá y que saldrás adelante y que saldrás avante en los tiempos que quizás puedan llegar o que ya llegaron, están ahí en tu vida. Y esa palabra, esa ancla tiene que ver primero con la palabra de Dios. La primera ancla que tú puedes hablar a tu vida hoy es la palabra de Dios. En el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 114, te dice, mi escondedero, fíjense, y mi escudo eres tú. En tu palabra, ¿qué dice, hermanos? He esperado. Mi escondedero, mi refugio, en el lugar donde yo voy y me escondo o me protejo. Dice, es el lugar más seguro donde puedo estar.
y mi escudo eres tú. Ajá. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he que esperado. La primera ancla en tu alma para tener esperanza en el porvenir es anclarte en la palabra de Dios. Como un ancla segura. Como un Abraham que tuvo la esperanza de la palabra que Dios le había dado. Que a pesar de ver la situación que él veía, él decía, hay una palabra que Dios me dio. Él me dijo que yo sería padre de multitudes de gentes. Y Dios lo hará. ¿Cuándo? No sé, pero Dios lo hará. Salmos capítulo 130, versículo 5. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Y si tú la parafraseas, este versículo podrías decir, esperanza tengo en Jehová, esperanza tiene mi alma, esperanza tengo en su palabra. Si algo tú tienes que anclar tu vida, es en la palabra de Dios. Ese es el ancla de tu alma. Pero también puedes tener una ancla en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? En el poder del Espíritu Santo. Romanos capítulo 15, versículo 13. Y dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por poder del Espíritu, por el poder del Espíritu Santo. Si algo tú tienes que tener es esperanza en la obra maravillosa del Espíritu Santo. Quizás muchos de nosotros decimos, ¿cuándo veré el día en que mi esposo o mi esposa sea convertida? El Espíritu Santo hará la obra. ¿Cuándo será el día en que Dios cambie el corazón de él o ella? Ten confianza en el Espíritu Santo, que Él hará su obra en su tiempo. Es la ancla más poderosa que puede tener un cristiano, anclarse en el poder del Espíritu Santo. Pero también hay una ancla muy interesante que debemos de tener nosotros en nuestra vida, una confianza absoluta, plena, inconmovible en el Dios al cual nosotros hemos creído y no en el hombre. Bien por el consejo del hombre, bien por la buena intención del hombre, pero mi fe y mi confianza tienen que estar puesta en Dios. En el Salmo 42, versículo 11, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera, ¿en quién? ¿En quién? En Dios. Espera en Dios. Porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hay veces que nosotros anclamos nuestra esperanza en el hombre. Y repito, no está mal que nosotros pudiéramos tener confianza en una persona, pero eso que no le robe la gloria ni la confianza en el Dios al que tú y yo tenemos que creerle. Por eso dice, ¿por qué te turbas, oh alma mía? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Ten esperanza en Dios. Ten esperanza que algo nuevo está por venir en tu vida. Algo nuevo pasará en tu corazón. Algo Dios tendrá preparado para ti. Y dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz. ¿Y qué dice? Y no de mal, para darles el fin que esperan. El fin en el cual han puesto su esperanza. Y dice Jeremías 17:7, bendito el varón que confía en Dios y cuya confianza es Jehová.
¿Podrías repetirlo conmigo? Jeremías 17:7. Bendito el varón que confía en Dios y cuya confianza es Jehová. Aquí no pienses que habla acerca solamente del varón, del hombre. También es algo genérico, es a la mujer también, incluye al ser humano, a la persona en sí. Bendito la mujer o el hombre que confía en Dios. ¿Cuántos confían en Dios aquí? Tú eres bendito. Bendito el hombre, la mujer que confía en Dios y en cuya confianza es Jehová. Mira, hermano, si algo tú puedes hoy anclar tu fe y tu esperanza es en el Dios de tu salvación. En lo que sea que esté pasando tu vida hoy. Porque en Él hay una retribución al doble. ¿Lo creen? En Él hay una retribución al doble. ¿Tú sabes cuánto le bendijo Dios a Job al final de la historia de su vida? Tuvo mucho más que lo que tuvo antes, ¿verdad que sí? Porque Dios, cuando tú y yo confiamos en Dios, hay algo que Dios retribuye, es tu fe, y retribuye a tu confianza y a tu esperanza en Él. Yo no digo que tú no tengas que acudir a algún varón, alguna persona o algún especialista para algo, que no nos equivoquemos, pero no finques tu esperanza ahí. Tu esperanza debe estar puesta en Dios, porque Él puede usar la vida de un especialista para inducirte el mejor tratamiento, el mejor medicamento. Pero tú debes de tener la confianza absoluta y plena en el Dios de tu vida. Cuando tú pones tu ancla en la palabra de Dios, en el poder del Espíritu Santo y en el Dios mismo, tú empezarás a caminar en la ruta correcta y empezarás a experimentar lo que Dios tiene para tu vida. Dice en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Miren, yo recuerdo que esta palabra la citaba mucho un hombre que pasó momentos muy difíciles en su vida de salud. Un hombre que cuando él fallece impacta a las naciones, porque él era un hombre adorador, un hombre que entregó su vida por completo a Dios. Y él en los últimos días de su vida, él citaba este versículo. Y lo citaba con una fe, con una confianza. Y él decía, mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Porque fiel es el que lo prometió. Y cuando yo escuchaba esta palabra, mi piel se me erizaba, porque algo hermoso entraba en mí. Decía cómo él está viviendo una situación difícil, cómo él está padeciendo una enfermedad terminal. Y aún así él dice, mantengamos nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Wow, ese es un hombre que experimentó, que ancló su vida en Dios. A pesar de la situación que él estaba viviendo, él nunca dejó de confiar que algo mejor vendría después de su partida en esta tierra. Romanos capítulo 12, versículo 12. La vida de un cristiano, a pesar de todas las consecuencias o situaciones en la vida, debe de mantener el gozo en su corazón. ¿Qué dice Romanos 12, 12?
gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Cuando un hermano, una hermana esté apachurrado, recuerda el Romanos 12:12. Dile gozosos. Es más, cámbiale de nombre. Dile gozoso. ¿En la qué? En la esperanza. Hermano, es que la situación está difícil. Romanos 12:12, gozosos en la esperanza. Y cuando pase alguna situación, dile fiel es el que lo prometió. Ten confianza, porque fiel es el que lo prometió. Espera en Dios, porque algo de esto bueno vendrá en tu vida. Jeremías 31:17. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová. Qué linda palabra es. Esperanza hay también. ¿Para qué? Para tu porvenir. Jeremías 31:17. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Di conmigo, esperanza hay en mi porvenir. Esperanza hay en mi porvenir. Algo mucho mejor vendrá mañana. Algo mucho mejor vendrá mañana. Dios tiene preparado lo mejor para nosotros. A pesar de, porque fiel es el que lo prometió. Porque fiel es el que lo dijo. Y yo confío en Él con todo mi corazón. Porque mi fe y mi esperanza están puestas en su palabra, en el poder del Espíritu Santo y en el Dios mismo, que es el Dios de mi vida. Y yo creo, amados hermanos, que es tiempo que la iglesia, que los que hoy estamos aquí, reafirmemos nuestra esperanza en Dios. Tengamos esa esperanza de que el porvenir que Dios tiene para nosotros es mucho mejor que lo que pudimos haber vivido el día de ayer. Y que si yo me regreso tantito a leer Lamentaciones, yo podría decir, pero también me acuerdo de algo que me da esperanza, de que no hemos sido consumidos porque Dios nos tiene amor y misericordia. Y sé que cada mañana se renuevan su amor y su fidelidad para conmigo. Por eso digo, en Él confío. Dios es todo para mí. Dios es todo para mí. Y de Dios yo recibiré el doble. De Dios yo recibiré el doble. ¿Y por qué? Porque Dios lo dice. Si tú te regresas a Zacarías capítulo 9, versículo 12, podríamos leer la segunda parte, cuando dice, volveos, oh prisioneros de esperanza. ¿Y qué dice la segunda parte? Zacarías capítulo 9, versículo 12. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza, hoy también. ¿A cómo estamos el día de hoy? Hoy, 22 de mayo de 2022, os les digo, o les anuncio que les voy a restaurar al doble. Yo lo estaría anotando ahí en mi libreta. Yo anotaría, hoy 22 de mayo del 2022, Dios me anuncia, me dice que me va a restaurar al doble. ¿Cuánto dice el amén esta mañana, hermano? ¿No te alegra tu corazón esto? ¿Sabes por qué le dice Dios esto al pueblo?
Porque cuando ellos se encontraban prisioneros, ellos estaban sujetos a una persona o esclavo solamente a las órdenes de alguien. Y lo que esa persona decía, se hacía. Ustedes recordarán a aquellos hombres que estuvieron prisioneros 400 años, cautivos 400 años. Le hacían hacer ladrillos y les daban órdenes para que hicieran tal o cual cosa. Ellos estaban prisioneros bajo la orden de una persona. Hoy tú y yo estamos prisioneros bajo las órdenes del Dios Todopoderoso. Y Él nos dice, oh prisioneros de esperanza, ustedes hagan lo que yo les anuncio hoy y yo les aseguro que les voy a restaurar al doble. Tengan esperanza que lo que ustedes han pasado serán como aguas, que hoy pasarán y mañana lo recordarán, que quizás se desanimaron porque pensaron, yo no puedo hacer nada, pero dice su palabra, tengan confianza, porque el Dios de toda esperanza les anuncia que les va a restaurar al doble este día. Es decir, si mi salud se deterioró, Dios me restaurará al doble. Si mi economía se deterioró, Dios me restaurará al doble. Si algo pasó en mi familia, Dios me restaurará al doble. Porque fiel es el que lo prometió. Fiel es el que lo dijo. Y yo le creo. Porque hoy puedo decir con todo mi corazón, yo soy un prisionero de esperanza. Porque estoy bajo las órdenes del Dios Todopoderoso. Y lo que Él me dice, yo lo creo con todo mi corazón. A pesar de que tenga yo 100 años, 60 años, 70 años, 50 años, y yo pueda ver mi físico distinto, en Él tengo confianza que Él me restaurará al doble. Tal vez me dijo, tu enfermedad será para toda la vida. ¿Y quién dice que fiel es el que lo prometió? Que Dios puede restaurar mi salud de un momento a otro. Y lo que el hombre me había dicho que sería para toda la vida y que yo estaría tomando este medicamento para toda la vida. El Dios de mi esperanza me dice, eres sano. Eres restaurado al doble. Y serás como un joven, como una jovencita de 17 años. ¡Oh! Con toda la esperanza y con todas las fuerzas de mi juventud. Un día un hombre le dijo, Señor, dame ese monte. Y era un hombre grande. ¿Se acuerdan de Caleb? Yo voy a subir con las fuerzas que yo tenía antes, porque yo me siento joven para salir adelante. Hermanos, ¿sabes quién es el único que te puede venir a robar la esperanza? El único que te puede venir a robar la esperanza es Satanás, si tú lo permites. Pero si tú te anclas en la palabra, te anclas en el poder del Espíritu Santo y en el Dios de tu salvación, ningún chamuco podrá quitarte lo que Dios ya te dio. Amén. Porque tu fe y tu esperanza están ancladas en el Dios que todo lo puede. Y di conmigo, Dios dijo que Él me restaurará al doble y que hay un mejor por venir para mi vida. Amén. Podrás ponerte de pie y cerrar por un momento tus ojos. Y ahí quiero que en tu lugar levantes tus manos. Y yo te dije que lo primero que tienes que hacer es anclarte en su palabra. Tal vez el enemigo venga ahorita a decirte, tu diabetes es para toda la vida. Quizás el diablo te quiera venir a robar hoy la bendición en tu corazón y te va a venir a decir, tú no creas lo que este hombre está diciendo.
esa situación que tú perdiste, ya no jamás, nunca la volverás a restablecer. Y el enemigo vendrá y te pondrá un sinfín de pensamientos con tal de robarte tu bendición el día de hoy. Pero tú dile, fiel es el que lo prometió, fiel es el que lo dijo, que Él me restauraría al doble, que Él me restauraría mi salud, que limpiaría mi sangre de todas células malignas, que limpiaría mi organismo de toda aquella contaminación química que haya entrado a mi organismo, que Dios restauraría mis órganos, volvería al estado natural con el que Él creó al hígado, al riñón, a los pulmones, a los bronquios. Que esta enfermedad que hoy late en este mundo tal vez dejó secuelas aparentes en mi vida, pero el Dios que hoy me dice, yo te voy a restaurar tus pulmones al doble. Hoy yo le creo al Dios de la esperanza. Hoy soy un prisionero de esperanza, porque fiel es el que lo dijo, fiel es el que lo prometió. Y Él me dice esta mañana, yo te restauraré al doble. Yo te restauraré al doble. Porque hay esperanza en tu porvenir. Porque hay esperanza en lo futuro, en lo que viene para tu vida, para tu familia. Pero hoy yo quiero decirte, vuelve a la fortaleza. Vuelve a la fortaleza, oh prisionero de esperanza. Vuelve al lugar de tu seguridad. Tal vez dejaste y saliste de la fortaleza hace muchos años. Y quizás tú dijiste como en el libro de Lamentaciones, me parece que Dios ya no puede hacer nada. Y dejaste la fortaleza, dejaste ese lugar seguro. Y hoy te dice, vuelve al lugar de la fortaleza. Oh prisionero, ten esperanza en el porvenir. Ten esperanza en el mañana. Ten esperanza porque aún Dios no ha consumido nuestras vidas, porque su amor y su misericordia es tan grande para nosotros que todavía tenemos esperanza en que Dios hará algo mucho mejor en nosotros. Vuelve a la fortaleza, oh prisionero de esperanza, porque yo te anuncio el día de hoy que te voy a restaurar al doble. Al doble. Lo que la oruga, el saltón y el revoltón se llevó, al doble vendrá para tu vida hoy. Levanta tus manos con todo tu corazón, con toda tu fe, con toda tu esperanza y dile, Señor, en ti espero. En ti espero.